Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, y la verdad que precisaríamos un programa de 4 horas. Pensé Sí, que iban a tener piedad con nosotros, estamos todavía en algo de verano, pero el mundo hierve en noticias de distinta categoría. Hay preocupación por el tema de la salud del Papa, por un lado. sí. Por otro lado, aparecen casi como cargada, ocupando algunas primeras planas como la de New York Times y algunas páginas europeas, españolas en especial, sobre lo de Milei y la estafa piramidal sobre monedas cripto. Pero la atención del mundo está sobre las reuniones entre Trump y Putin. Mientras Milei, que es el fenómeno barrial, como se dice, está tratando de buscarle la vuelta de un tuit que hizo y que provocó pérdidas y sigue provocando pérdidas. Putin y Trump y se va a sumar Xi Jinping, se están dividiendo el mundo. Sí, es así. Son jerarquías distintas, ¿viste? El otro está peleándose con Lali Espósito, con una chica Becerra, con otro que cantante. Los tipos se están dividiendo el mundo Claro. de una manera. Es más, la reunión, hubo una reunión en París en esta semana con los líderes europeos y estuvo el vicepresidente Vance, que esperaban que saliera a dar un respaldo sobre la seguridad de Europa, a favor de Ucrania, en contra de Putin, y los retó. Les habló que son autoritarios, que están en contra de la libertad de prensa. Ya ahí la cosa venía complicada. Se da se dio la reunión entre hubo ya llamados telefónicos. Se avanza en una conversación de paz por el tema de Ucrania, dejando afuera a Ucrania y dejando afuera a la Unión Europea. Esto, ¿qué es lo que estamos asistiendo? Independientemente de un escándalo de colores acá en la Argentina, y en algunos mercados del mundo por el escándalo de Milei, pero estamos asistiendo al fin de la OTAN. Tal como la conocimos, la OTAN está desapareciendo. Notable. Por supuesto, esto en las noticias argentinas no está porque estamos con el escandalete de la semana. La otra semana eran nazis, después eran anti-gays, ahora son estafadores virtuales. En el desarrollo de la noticia ahora está apareciendo la nota de Jonathan Viale, donde se veía cómo ellos mismos armaban la nota. Cosa extraña que esas cosas después se difundieron. Y ahora aparecen este muchacho que es el creador de la moneda diciendo que él le pasaba un dinero a la hermana de Milei. Mientras todo eso ocurre, está cayendo la OTAN. Sí. Digo, Y siguiendo con lo que vos decías de la hermana de Miley, dice, ella hacía todo lo que yo le pedía. por plata, sí, Claro. evidentemente, se dice que era la plata para la campaña de este año. Bueno, no sabemos, pero aparte de todo esto,
están pasando cosas importantes en el mundo, que es ya Macron, incluso el mismo Zelensky, están hablando de formar un ejército europeo. Hasta ahora lo que sí existen son países asociados y asociados con la OTAN, pero son todos ejércitos nacionales. No hay una industria armamentística, por eso Rusia dejan que gasten las balas porque a ellos les sobran, porque ellos son fabricantes de armas. Europa fabrica perfumes, fabrica Louis Vuitton, Bugatti, pero las industrias fuertes están en China y están en Rusia y en Estados Unidos, por supuesto. Entonces ahora la gente grande, o sea, Putin, Xi Jinping y Donald Trump, se van a sentar a discutir y los chicos quedaron afuera, ¿no? Esto generó, junto con el tema de los aranceles, una reacción europea que, más allá que un ataque de nervio, otra cosa no tienen, porque no tienen con qué discutir. No sabemos, digamos, hay que seguir la historia día a día, porque hoy, si yo le dijera que Europa está en guerra comercial con China, con Rusia y con Estados Unidos, y cómo se llegó a esto, y le tengo que explicar muchos años de historia para explicarle esto. Y tomó el camino natural, pero esto para aquel que no seguía las noticias es muy difícil. Y a todo esto, bueno, nos encontramos en la Argentina con esta situación, pero se está dando lo que esperábamos mucho, lo que es esta situación de quiebre de la OTAN, que no es poca cosa, y no es poca cosa para la Argentina. Recordemos que hay una base de la OTAN en Malvinas. Sí, ¿y qué significaría para la Argentina, por ejemplo? En esta situación en que estamos acá con la coima de Karina, el otro con la criptolibra, y nos agarra en un mal momento, pero entra en un estado de debilidad la OTAN. Se dio después de la Segunda Guerra Mundial los encuentros de Potsdam y Yalta, donde se pactó los ámbitos de influencia de todas las potencias, y ahora se está dando de nuevo, pero se está dando sin Europa y sin Inglaterra. Esto es una situación que viene a compensar lo mal que se gobierna en la Argentina. Vamos a hablar del estado de vulnerabilidad de la Argentina. Dentro de esa vulnerabilidad se está abriendo esta ventaja. Lástima que no tenemos con quién aprovecharla, porque con los presidentes que hemos tenido no estamos pudiendo aprovechar todas estas situaciones. Pero vamos a tocar un poquito el tema y por ahí nos extendemos hasta el viernes, porque me parece que es un tema importante. Muy bien, vamos a comentar cómo va a ser el programa de hoy. La columna de Alberto Cortés se llama El probable punto de inflexión. Las notas que vamos a compartir: Caputo ordena al ANSES hacer compras masivas de acciones y bonos para atenuar el golpe del CryptoGate. Cuida coches, otro tema. La Comisión Provincial por la Memoria pide al Consejo Deliberante que sancione a Montenegro. Confirman que el Papa tiene neumonía bilateral y un cuadro complicado. La columna de Pablo Aceto se llama La Argentina vulnerable.
Bueno, y como siempre nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Muy bien, Pablo, ¿podemos escuchar la columna de Alberto Cortés? La abierta promoción por parte de Milei de un negocio privado, al cual de a ratos califica de mecanismo de fondeo de pymes tecnológicas y de a ratos como jugar en el casino, dos conceptos diametralmente opuestos, aunque el verdadero es el segundo, constituye una abierta violación de la Ley de Ética Pública 25.188, cuyos artículos primero y segundo, inciso C, obligan a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías a abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa. Y, artículo tercero, si así no lo hicieren, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. El delito queda también configurado por la violación de otras normas, pero en un país en el que dos tribunales condenaron a una ex vicepresidenta en un juicio en el que todas las pruebas apuntaban a lo opuesto, y otro expresidente, al revés, viene zafando de numerosas causas con muchas pruebas en su contra, apañado por esa misma, entre comillas, justicia, cualquier cosa puede ocurrir. Ni hablar de una investigación, entre comillas, adelantada por la Oficina Anticorrupción, que depende del mismo Milei. O sea que sería más adecuado hablar de encubrimiento que de investigación por parte de la OA. En los Estados Unidos también se han presentado denuncias penales contra la estafa. Tampoco allí la justicia es un paraíso de imparcialidad, pero sigue otras reglas distintas de la vernácula y este tipo de delito estaría tipificado con más precisión. Habrá que ver. En el Congreso no se puede esperar gran cosa, salvo la valorización de los votos macristas, claves para habilitar un eventual juicio político que, al menos por ahora, no se producirá, no porque las actuales circunstancias y varias otras anteriores no lo ameriten, sino porque la casta parlamentaria, especialmente la macrista, lo defenderá, cobrándole, eso sí, bastante más cara esa defensa que lo que le facturaban hasta aquí. Mal que les pese a los defensores acérrimos del capitalismo, Adam Smith, padre del liberalismo, demostró, mucho antes que Marx, que agregó otros interesantes descubrimientos, que la única fuente de valor, no de precio que está vinculada, pero es otra cosa más volátil, es el trabajo humano. Ningún trabajo humano productivo está detrás de este tipo de criptomonedas. Si algunos ganan y otros pierden, es porque está fluyendo valor desde los bolsillos de los que pierden, en este caso unos 44.000 argentinos y extranjeros, hacia los que ganan, unos poquísimos. La intervención de Milei, solo 3 minutos después de que se abriera el acceso a Libra, que había sido creada 3 horas antes, fue decisiva para que se pudiera hacer esa transferencia de millones de dólares de unos a otros, y tanto las circunstancias horarias como las declaraciones públicas de varios de los involucrados, más otros que hablan directamente de coimas en el círculo más íntimo mileísta, dejan en claro que Milei era parte voluntaria, solo queda en duda hasta qué punto consciente de la maniobra. Los estafados por Milei esta vez son muchísimos menos que los jubilados, los trabajadores, los pequeños empresarios y otros, a los cuales vienen defraudando desde hace año y pico, y una parte de los cuales son conscientes de la estafa y otra parte no. Pero ahora los defraudados directos pertenecen precisamente al núcleo de los apostadores incondicionales a las ideas de la libertad. No había ninguna razón, excepto la confianza en Milei, sus ideas y sus consejos, para adquirir una criptomoneda creada hacía apenas horas. No era, por ejemplo, un activo que viniera dando que hablar como el Bitcoin y otros, por personajes oscuros sin ninguna trayectoria. Aunque los 44.000 perdedores son relativamente pocos, su lección es más que clara. Confía en Milei y mirá cómo me fue. Deberían tomar nota, y seguramente muchos lo harán, los argentinos que votaron a Milei o que están pensando en votar a La Libertad Avanza. También tener presente quiénes son los que llamaron a confiar en Milei, como Puyaro y demás gobernadores que apoyaron la Ley Bases, Pacto de Mayo y demás instrumentos que le otorgan poderes extraordinarios.
es probable que esto afecte su imagen de manera diferente y más profunda que los traspiés anteriores. Traspiés escasos, porque hay que reconocer que venía jugando con mucha habilidad un juego en el que tenía pocas piezas propias en el entramado institucional, en especial parlamentario. El Cryptogate podría llegar a jugar en forma similar a la foto de la fiesta de Olivos para Alberto Fernández. Un tiro por debajo de la línea de flotación de su propio discurso que facilite y acelere el desgaste que le produzcan los disparos siguientes por venir. La duda que el propio régimen alimenta es si estamos ante un vivo o un boludo. ¿Cuál de las dos cosas es peor para su imagen? El tema se discutió bastante estos días porque es difícil evaluar cuál es peor. De lo que no cabe duda es de que es insano confiar en cualquiera de ellos. La debacle final del mileísmo, sin embargo, como ocurrió con las anteriores experiencias neoliberales, es mucho más probable que ocurra por el colapso económico que por la comisión ostensible de delitos como en el presente caso. Trump sintetizó bien esa concepción en un posteo de X. Aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Lo retuitearon Musk y Milley. Trump respaldó a Milley en su peor momento, como no podía ser de otro modo. Milley es caso testigo. Es el experimento que tiene que salir bien. Su naufragio prematuro dañaría también el proyecto trumpista recién estrenado. Milley intentó controlar daños con una entrevista con uno de sus lamebotas predilectos. Un error de la producción de TN subió a las redes el crudo de la entrevista sin editar, lo que puso en evidencia lo que todos sabemos. Milley hasta le decía a Viale lo que le tenía que preguntar. Su imagen relativamente alta en las encuestas responde principalmente al aparente éxito en la lucha antiinflacionaria. Más allá de que este mismo gobierno le dio un enorme espaldarazo a la inflación con su devaluación inicial, y que luego la baja se dio por la recesión económica que indujo, el atraso del tipo de cambio y la fuerte intervención estatal para que las recomposiciones salariales fueran menores a la inflación, y no por la reducción del déficit fiscal y el freno a la emisión, como pregona, los propios índices inflacionarios de los que alardea son cada vez menos creíbles por su obvia manipulación. Hace meses que el INDEC debería haber actualizado su matriz de gasto de los hogares, como hacía Argentina y hacen todos los países, dado que esa composición va cambiando con el tiempo. El gobierno impide al INDEC hacerlo porque la matriz actualizada daría índices inflacionarios más altos y mucho más realistas que los que el gobierno muestra. Un grupo de sindicatos salió además a cuestionar públicamente esos índices porque se apartan cada vez más de lo que los bolsillos populares perciben en la mejor tradición de Guillermo Moreno disfrazando índices en los gobiernos, entre comillas, populistas. Alejandro Berkovich mostró además que la supuesta recomposición salarial de los últimos meses era en gran medida trucha, porque se hacía promediando pequeñas variaciones recientes de sueldos de los trabajadores en blanco, con estimaciones de varios meses atrás, cuando los índices inflacionarios eran más grandes y las recomposiciones salariales, aunque menores que la inflación, también, de los trabajadores informales. Aunque Milley y Caputo repiten la falsedad de que la reducción inflacionaria es por corte de la emisión, saben que devaluar mensualmente la moneda menos que la inflación es una de las verdaderas claves. Por eso se resisten con uñas y dientes a la devaluación más brusca que el FMI, los productores de soja y bienes exportables y otros sectores les reclaman. Milley insultó a Cavallo, a quien antes llamaba el mejor ministro de la historia, y echó a su hija por discrepar en este tema. Caputo dijo que el dólar no está atrasado, sino que algunos precios están adelantados. Es como si dos personas caminaran una unos pasos delante de la otra y dos observadores discutieran entre sí si es que el primero está adelantado o el segundo atrasado. Están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Las reservas netas del Banco Central son hoy igual de negativas que cuando Milley asumió, diciendo que heredaba la crisis más catastrófica de la historia. Necesitan hoy con desesperación dólares frescos. Los del blanqueo ya se agotaron. No vendrán de las inversiones. La tasa de inversión bruta de Argentina en 2024 fue la más baja desde la crisis de 2001. El FMI lo retasea, aunque podría terminar aflojando algo por presión de Trump, que no obstante en otros ítems como el arancelario, destrata a la Argentina, como al resto de los países,
aumentándole los aranceles al acero y al aluminio. Bukele, que hace pocos años maravilló, entre comillas, al mundo, primereando al poner al Bitcoin como moneda de curso legal, acaba de dar marcha atrás revirtiendo, lo más silenciosamente que pudo, esa medida, como condición exigida por el FMI para darle un crédito. El ingreso de nuevos dólares es imprescindible para mantener la bicicleta financiera o carry trade que hay hoy, como con el Caputo funcionario de Macri, y que terminó en explosión. Antes de su último traspié, un Milei envalentonado había avanzado en censurar y amenazado con gasear a un espectáculo artístico en la ESMA y de paso restringido hasta condenar a la desaparición a todas las actividades que se realizaban en espacios de memoria en el país. La solidaridad de los artistas es otro importante lugar de resistencia. Para distraer de la destrucción por incendio de los bosques patagónicos, agigantada por las políticas de funcionarios que saben de desastres ambientales, lo mismo que mi ley de criptomonedas, como lo reconocen algunos de ellos mismos, y los recortes de un Estado imprescindible, el gobierno detiene bomberos voluntarios acusándolos de piromaníacos e ilegaliza a grupos mapuches que están entre los más interesados en preservar los bosques ancestrales nativos. Los tropiezos de Milei pueden empezar a ralentizar la máquina de destrucción del país que arrancó el 10 de diciembre de 2023. Pero su detención completa y el comienzo de la reconstrucción solo se podrán lograr con la construcción de una alternativa popular coherente que enarbole un programa construido con el conjunto del pueblo y sin traidores ni infiltrados. Caputo ordena a la ANSES hacer compras masivas de acciones y bonos para atenuar el golpe del CryptoGate. Apenas empezó la rueda, la ANSES gastó miles de millones de la plata de los jubilados para evitar un derrumbe de los bonos. El Ministerio de Economía lanzó esta mañana una ofensiva de compras sobre el mercado para atenuar el impacto de la crisis desatada por la criptoestafa que promovió el presidente Javier Milei. El ministro Caputo está exprimiendo a fondo el fondo soberano de la ANSES desde que tomó el control del organismo. Apenas abrió la rueda, ordenó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que haga compras masivas de acciones y de bonos para atenuar el castigo sobre los activos argentinos que viene de Wall Street, donde la reputación de Milei se hizo añicos por el caso Libra. Para que no le dé negativo el contado con liqui y el MEP, se estima que el Banco Central y la ANSES tienen que quemar unos 650 millones de dólares y otros 350 millones de dólares en el Merval. El otro dato que confirma las intervenciones de Caputo, que Economía no informa, es la fuerte caída de reservas de este martes. El Banco Central perdió más de 380 millones de reservas. Hay algo para destacar, porque hasta ahora se había planteado la problemática de por este tema de las criptomonedas, esta estafa, con que no eran tanto los argentinos, sino eran muchos norteamericanos, que el otro. Ahora de golpe Milei era el Che Guevara Sandino, que atacaba el imperio con la criptoestafa. El tema, esto también es consecuencia de esto. Durante todo el fin de semana, un fin de semana largo si se quiere para los mercados, porque en Estados Unidos el lunes fue feriado, se estuvo especulando mucho de cuál iba a ser la reacción el lunes, y la verdad que el lunes los mercados locales entraron en baja. Prácticamente todos los títulos, importante baja, por ahí no tanto el dólar, tanto como subida del dólar,
pero sí en la caída de las acciones. Esto alertó al gobierno que para el martes, que también iba a abrir Nueva York, esto se venía mal. ¿Cómo de hecho, los títulos argentinos recuperaron, fueron al alza. ¿Por qué fueron al alza? Porque le sacaron la plata a los jubilados. Claro, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Se entiende? Los jubilados que no tienen aumento, los jubilados que no tienen medicamento, que los garrotean todos los miércoles, que no tienen préstamo. No. No tienen que ir a un banco a pedir 200.000 pesos, cosas así, que no son esos créditos. De su dinero, no pueden Pablo. disponer de su dinero ni siquiera en forma de crédito. Le están usando la plata para solucionar el problema que genera Milei con un Twitter. Con un tweet. A ver, están comprando, están sosteniendo. Digo, ¿esto es delito o no es delito? Lo de Milei es delito porque hay una discusión, porque dice, cuando un presidente va a inaugurar una fábrica, no, primero, pensar que Milei va a inaugurar una fábrica es una fantasía. Sí, sí, total. Partamos de ahí, cuando mucho irá a estrenar los baldíos que está dejando. Ahora, el PUN ANDAP, ¿qué es como se llama esto? Que es literalmente inflar y vender. El PAN AMDAP se llama, que en castellano en la jerga se lo conoce como operación de paja. Es un delito. Sostener artificialmente títulos encima con plata de los jubilados es otro delito. Porque encima, cuando venga la realidad, cuando se acabe la plata de los jubilados y esas acciones caigan, se habrá llevado la plata de los jubilados. Claro. Y estamos haciendo toda una historia con el tema de las jubilaciones con moratoria. Ustedes fíjense cómo nos llenamos hablando de los planes, de las jubilaciones con moratoria. Mirá cómo se va la guita. Después te van a decir que la moratoria, después le van a echar la culpa a los bolivianos, después le van a echar la culpa a los travestis. No, ni los bolivianos, ni los travestis, ni la moratoria. La guita se está yendo acá, sosteniendo títulos que cuando se acabe la nafta van a caer como adoquines en el piso y la guita de los jubilados se habrá ido ahí. Digo, estas son las cosas interesantes, porque después te dicen, porque las moratorias jubilatorias, pero estas cosas no te las cuentan, porque aparte te digo una cosa, no es la primera vez, lo hizo Macri, lo hizo Cristina también, lo hizo Vidal también, cuando durante el gobierno de Macri o el de Cristina, ¿qué es lo que hacían? Tomaban plata del ANSES con una tasa anual del 9%, cuando la tasa real era otra, era del 80, del 60, en ese momento, después aumentó más. La diferencia la absorbió los jubilados. Y ahora están haciendo exactamente... No, ahora está peor todavía. ¿Por qué? Porque están tomando deuda, con la plata del ANSES, se está haciendo dueña de títulos que una vez que se acabe la nafta, que al inflador se le acabe el aire, eso se desploma, y esa plata, ¿quién la va a poner después? Digo, esta nota es de la política online, es digna de ser leída. ¿Por qué? Porque te saca de la fantasía.
fantasía que también la gente quiere creer para no hacerse cargo. Yo acá no creo en la gente engañada. Acá nadie está engañado. Acá se cree lo que se quiere creer. Y acá se quiere creer que la culpa es de las jubilaciones con moratoria. Acá se quiere creer que el problema son los travestis, que el problema son no sé quién. Porque siempre le volcamos la culpa al más débil, que no puede reaccionar, que no tiene capacidad de reacción. Cuando las culpas son estas. No es la primera vez que hace Caputo eso con la plata de los jubilados. Y después, cuando entran en quiebra las cajas de jubilaciones, le echan la culpa a las moratorias, le echan la culpa a los travestis, le echan la culpa a los préstamos, a la casta, al privilegio. No, la casta son ellos. Acá se está haciendo la plata de los jubilados, en maniobras como esta. Porque el presidente, que cometió un delito, porque no le quepa en duda que esto es un delito, ¿no? Porque acá el Senado argentino, la Cámara de Diputados, la Justicia, explicará lo que explica en la televisión, que él tiene horas que es presidente, que no es presidente, esas cosas que la entiende él nada más. Pero a Loretta Prisca no le va a poder explicar eso, porque se cometió delito en suelo norteamericano, porque muchos damnificados son norteamericanos. Se cometieron delitos en Europa, porque se cometieron delitos en China, porque algunos damnificados también eran chinos. Entonces, y en todos esos países, incluso en la Argentina, el PAN ANDAP es delito. El otro dato que confirma las intervenciones de Caputo, que Economía no informa, es la fuerte caída de reservas de este martes. El Banco Central perdió más de 380 millones de dólares de reservas, pese a que informó que compró 171 millones de dólares. Bueno, que está vinculada en sostener el dólar por culpa del escándalo. Las reservas brutas, de hecho, volvieron a perforar su piso y se ubican apenas por encima de los 28.000 millones de dólares. Las líquidas, como se sabe, están unos 10.000 millones de dólares abajo. La creciente desconfianza del mercado hacia la consistencia del modelo de Milei y Caputo tuvo este martes un primer signo muy visible. La calificadora internacional de deuda, S&P Global Rating, rebajó este martes a default selectivo la deuda en pesos de la Argentina. Para decirlo fácil, el mercado ya no está tan convencido que Caputo pueda pagar todas las obligaciones que emite. Es que en el último año Caputo canjeó deuda en pesos por 78.000 millones, con un ritmo de canjes que se aceleró brutalmente a inicios del 2025. S&P destaca en los argumentos de su cambio de calificación que la cada vez más intensa apelación al canje de títulos indica los crecientes problemas del gobierno de Milei para pagar sus obligaciones. Vamos a otro tema, cuidacoches. La Comisión Provincial de la Memoria redobla apuesta y ahora pide al Consejo Deliberante que sancione a Montenegro. La Comisión Provincial por la Memoria aseguró que la patrulla municipal actúa fuera de la ley en el marco de los procedimientos contra trapitos y personas en situación de calle. Pide una investigación. La Comisión Provincial de la Memoria aseguró
que la patrulla municipal se apropia de un poder de policía que no le confiere la ley, y pidió al Consejo Deliberante de General Pueyrredón que investigue y sancione al intendente Guillermo Montenegro por lo que consideran operativos ilegales y arbitrarios de la patrulla municipal sobre cuidacoches y personas en situación de calle, tal y como ya lo había denunciado antes la justicia penal. En la nota formalmente ingresada este martes, pero que data de la semana pasada, el organismo provincial, presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su profunda preocupación por medidas impulsadas por el intendente Guillermo Montenegro, que afectan a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidacoches. En el escrito se habla de violencia física y psíquica, amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad, ejercidos por agentes de la patrulla municipal durante los operativos, donde se toma como ejemplo un video difundido por el propio intendente, donde se observa a un agente golpear a una persona mientras era reducido por otros 2 municipales. Estas acciones constituyen delitos penados por nuestro código, y a esto debe agregarse que el intendente no solo no ha cumplido con su obligación de denunciar estas conductas ilícitas de sus funcionarios públicos, sino que además las ha festejado y reivindicado en mensajes y publicaciones que sin duda constituyen apología del delito y violan las prescripciones de la ley. En tanto se asegura que el accionar de la patrulla se da por fuera de lo dispuesto por Ley de Seguridad Pública 12.154, donde se establece que las tareas de seguridad corresponden al Estado provincial, como así también el decreto 988/20, que regula la patrulla municipal, donde no le otorga facultad para detenciones ni para portar armamento de ningún tipo. Entonces se apunta a que la patrulla municipal se arroja a un poder de policía que le es impropio, por caso con la detención de personas, como así también objetan el uso de lo que denominan armas menos letales, advirtiendo que las pistolas Birna podrían desencadenar una muerte. Solicitamos la intervención del Consejo Deliberante para que, conforme sus atribuciones, realice todas las acciones tendientes a revertir la situación e investigue, y de corresponder sancione al intendente Montenegro por las razones expuestas. Así concluye el pedido de la Comisión Provincial de la Memoria, en sintonía con la denuncia penal radicada semanas atrás ante la UFI 12. Muy bien, esto es lo que pide la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, Pablo, vamos a tu columna que se llama La Argentina Vulnerable. Ya habíamos hablado sobre lo que sobre el avance, lo que fue, yo diría, la privatización más importante de Milei, que es IMSA en Mendoza, también con complicidad del gobernador, porque IMSA tiene un componente propietario que es el Estado Nacional y el Estado provincial, la provincia de Mendoza. IMSA era la encargada,
Bueno, primero, ahora muy golpeada con el tema de las sanciones de Trump, porque estamos hablando de una empresa metalúrgica y de tecnología. Ya lo habíamos hablado sobre el tema de IMSA, la empresa que le iba a comprar, ARC Energy, que nada tiene que ver con la industria ni metalúrgica ni de tecnología, y que vamos a ver que al final termina no siendo la dueña termina siendo otra. Pero ¿qué valor tenía IMSA? Que es un valor estratégico importante. Era la encargada de la modernización del TAM argentino, el tanque mediano argentino. Específicamente en lo que es la torreta. La torreta es lo que usted ve girar arriba con el cañón. Salió del sistema analógico, entró en un sistema electrónico, con motores eléctricos y más, que ponía al TAM en una situación de modernización de lo que es sus capacidades, mejoramiento de capacidades. No solamente eso, sino distintos elementos que no vale la pena, o por ahí sí, ¿no? El tema de sensores, el tema de visión nocturna. Es decir, lo ponía en época al TAM. El TAM, que es un diseño argentino. Si usted va a Brasil, usted va a... Bueno, Brasil está fabricando blindados ahora, pero los tanques no. Los tanques, por lo común, tiene los tanques alemanes, que no dieron mucho resultado en la guerra de Ucrania, dicho sea de paso. Los brasileños y los chilenos también tienen de esos tanques. Vean lo que pasó en Ucrania. Arden lindo, eso sí, hay que reconocerlo. Pero bueno, independientemente de esto, este es un tanque de industria nacional, un tanque mediano, a las necesidades del terreno argentino. A las necesidades del terreno argentino. No hecho, diseñado para la selva negra, como el caso de los tanques alemanes, que salen de Alemania y no sirven, nunca sirvieron para, nunca les fue bien a los tanques alemanes en Rusia, por ejemplo. Ahora tampoco. Se iban a modernizar 10 tanques, todo vino prorrogado, todo viene complicado, estoy hablando ya de la época ya de Macri, de Fernández. Hubo dos tanques nada más que se sumó a Magdalena, y está pendiente todo lo demás. La empresa que estaba en pugna con esto, prácticamente apareció como única compradora, una empresa que por lo menos en su razón social no tiene nada que ver con este tipo de industria, de tecnología, de metalurgia, que era ARC Energy. Nosotros creo que de esto hablamos hace un mes de IMSA, dimos más detallado, donde aparecía esta empresa de Luisiana, que al final no termina siendo la dueña. Termina siendo otra la dueña. La empresa se llama IAF, Industrial Acquisition Food, donde sí la controlante es ARC Energy, pero es otra razón social, que tampoco está en Luisiana, está en Delaware, que es una de las regiones, el estado, que son uno de los paraísos fiscales que están dentro de Estados Unidos.
Esta empresa ya que ya conformó directorio, hay una foto muy simpática de gente sonriendo, están todos muy contentos. El tema que la Argentina perdió, y ya venimos en todos estos años perdiendo capacidad, incluso yo diría de defensa. Esta Argentina que fabricaba su propio tanque, que fabricó sus propios aviones, incluso se cuenta que el MiG, el primer MiG que salió, que saca la Unión Soviética, es un modelo idéntico a los aviones que se hacían acá. La Argentina fue el primer país sudamericano en fabricar sus propios aviones a chorro o reacción. En Córdoba, ¿no? En Córdoba, exactamente. Y de hecho hay varios diseños, algunos todavía siguen funcionando, pero todo se paró ahí. Fabricábamos nuestro propio fusil. Lo que somos de 60, recordamos cuando nuestros padres hicieron la colimba, que usaban fusil Mauser, que era un fusil alemán. Mi generación ya usaba un fusil argentino, hecho en la Argentina. También la Argentina producía misiles, por ejemplo. De hecho, el Santa Trinidad, el barco que toma Malvinas, es un barco que se fabricó en el astillero Río Santiago. La Argentina, que lógicamente para hacer toda esa cosa tenía que producir acero. Claro. Tenía que tener autonomía energética. Nada de eso lo tenemos. Hoy no. ¿Y por qué no lo tenemos? Y esto hay que empezar a decirlo, ¿por qué la Argentina se destruyó su industria? Porque fue a propósito. Esto fue la derrota de Malvinas. La derrota de Malvinas nos trajo una democracia condicionada, nos trajo una economía condicionada y un proyecto, un modelo económico que en nada tenga que ver con la industria. A ver, por ejemplo, hay países, por ejemplo, Irán. ¿Por qué no le pueden a Irán? Irán tiene sus fuerzas armadas, son autosuficientes en un 95%. El resto lo pone Rusia o China. Bueno, ni hablar de Rusia. Vos fíjate que es un país que, si vemos su PBI, es igual que cualquier país europeo. Pero ¿qué pasa? En la composición de su producción, de su PBI, vos ves a Europa, turismo, la cartera Louis Vuitton, Bugatti italiano, los perfumes Jean Cartier, y vos ves que suma, sí, da la misma guita, pero los rusos fabrican aluminio, acero, produce sus propias armas, son autores de sus propios proyectos, fabrican sus propios misiles, son los principales productores de uranio enriquecido. Es decir, entraron en conflicto la Unión Europea, la OTAN, con Rusia, y resulta que Rusia tiene acero para seguir construyendo armas, y los europeos le tienen que empezar a sacudir con los frasquitos de perfume francés, porque otra cosa no tienen.
Esto lo recordábamos la otra vez con Masitelli cuando Martínez decía que no era necesario fabricar acero, que fabricar acero y caramelo es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Porque que fabrica acero te fabrica armas y vos le querés sacudir con un bonobón. Claro. Le empezás a sacudir caramelo hasta que lo mate una diabetes. ¿Qué es lo que, viste? No es lo mismo. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, que esto también lo tendrías que explicar a Alberto Fernández, retrasó mucho lo que era la compra de los aviones chinos. ¿Y por qué pongo en relevancia los aviones chinos? Porque vos no podés tener las armas de quien tenés conflicto. Vos tenés conflicto con la OTAN. Y le vas a comprar armas a la OTAN, es más o menos como estar desarmado. Claro. Vos en realidad le tendrías que haber comprado armas a Rusia, a China. Dicho sea de paso, viste que vengo hablando de Vietnam, sabés que el principal socio comercial ahora de la provincia de Córdoba en segundo término es Vietnam. Vietnam, mirá que sí, cómo son las cosas. Veníamos hablando de la India y el que viene picando por afuera es Vietnam. Siempre digo, ¿no? Un vietnamita de mi edad conoció la guerra, se crió en la guerra, y están compitiéndole de igual a igual a los chinos. Es una cosa maravillosa. Son comunistas también, digo, porque el primer socio comercial de Córdoba es Brasil, el segundo de Vietnam, el tercero es China. Así que están, más vale que no hablen mal del comunismo, porque si se van todo eso, lo único que van a hacer es contar chistes y dedicarse al turismo. Todo lo que la producción de Córdoba la están comprando están viviendo gracias a los comunistas, no gracias a los yanquis. Pero lo que voy es a esto: vos le compras armas. Por ejemplo, ahora la torreta, lo tengo por acá, no hace falta el nombre, se está encargando una empresa israelí que solamente hace lo que es el giro de la torreta, no le pone nada de eso de visión nocturna ni tecnología especial. ¿Por qué? Porque con aquel que tenés conflicto, que el que te da las armas, te dan armas truchas. ¿Vos te pensás que los norteamericanos te van a dar los misiles para combatir contra los ingleses? Por supuesto que no. Entonces, estas son las cosas que... tenemos los F-16. Tenemos, no sé, vino uno desarmado, aparentemente va a venir el segundo, y vos te pensás que esos aviones están preparados para entrar en conflicto como lo estuvimos durante la Guerra Malvinas. Por supuesto que no. ¿Son los de Dinamarca? Que son los F-16. Que son aviones viejos ya. Que son aviones viejos, también los tiene Chile. Brasil encaró para otro lado, lógicamente, pero si Inglaterra, porque recordemos que en los acuerdos de Madrid que firma Carlos Menem, el Reino Unido veta todo lo que es la provisión de armas a la Argentina, entre aquellas, por ejemplo, de muchos de los aviones, el tema de los repuestos, por eso no se consigue repuesto. ¿Y cómo? ¿Por qué no te vetan los F-16? Es porque no sirven. Claro. No hubiera servido de los chinos, porque esa es una tecnología que no es de la OTAN, y el proveedor no es de la OTAN. Entonces, digo, porque ya viene la discusión del tema antártico, aparte del tema de Malvinas, y es un país que entre escandalete y escandalete, donde cada vez recrudece más la corrupción, la Argentina queda atrás y se debilita en un mundo de debate con alta tecnología.
Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Charly García y Luis Alberto Spinetta, Rezo por Vos. Saludos para todos.